Shalom. Hoy vamos a hablar acerca de nuestra felicidad. ¿Cuán felices somos? ¿Qué esperamos de nuestra vida? ¿Qué podemos hacer para mejorar si no estamos conformes con nuestra situación? Vamos a ver hoy la clave, algo que nos puede cambiar la vida completamente. Vamos a poder saber cómo transformarnos en personas dignas de ser felices, en personas puras. Y voy a comenzar abriendo el tema a través de un ejemplo bíblico. Como es sabido, el Creador le dio a Adán, el primer hombre, ciertos preceptos que tenía que cumplir. Él podía comer de todas las hierbas, de todos los vegetales, todo lo que se menciona en el texto bíblico. Y después, cuando pasó el tiempo, vino el diluvio sobre la tierra porque las personas no se estaban comportando correctamente. Entonces el Eterno dijo que iba a traer un diluvio. Le dijo a Noé, que era la persona que encontró recta el Creador en el mundo, que construyera un arca, y se salvó Noé con su familia, sus hijos, las esposas de sus hijos y su propia esposa, y sobrevivieron el diluvio. Cuando Noé salió del arca, el Eterno le dijo que podían comer de todo lo que es sobre la tierra, también le permitió la carne. Y ahí vemos que ya cambió lo que era con respecto a Adán, el primer hombre. Ahora quien quiere comer carne puede hacerlo, uno no le puede decir nada. Si uno es vegetariano o piensa como un animal que tiene vida, hay una permisión que puede comer. Así está escrito en el texto bíblico. Nosotros, quienes somos para juzgar, sabemos que el Eterno sabe todo, ve todo. Así fue como fue escrito. Y bueno, es lo que debemos saber también esto, saber compenetrarnos con lo que es la esencia de la otra persona, la naturaleza de la otra persona, ponernos en su lugar. Hay personas que necesitan fuerza, le falta la vitamina B12 y si bien hay suplementos, el único lugar donde hay vitamina B12 es en la carne o hay algo en los huevos, pero más en lo que es la carne. Bueno, nosotros sabemos que hay cosas o hay personas que apetecen ese plato, eso lo sabemos. Puede ser que una persona esté en desacuerdo con eso, pero bueno, es lo que el Eterno decidió. Y confiemos, nuevamente digo, en el Eterno, en que hace lo mejor para nosotros. Nosotros no sabemos qué hay dentro de un animal. Hay dos tipos de animales. Ahora conocemos lo que es la inteligencia artificial, que está en auge. En el último año se liberó completamente este tema y ¿quién no ha escuchado de la inteligencia artificial? Quiero que sepáis que en el pasado este tema era conocido porque no hay nada oculto para los ojos del Creador. Y hace muchos años, más de 1500 años, quedó registrado en el texto de la Guemará, que es la Torah oral, cómo había personas que conocían secretos de lo que se denomina Sefer Yetzirah, que es la combinación de las letras para crear animales. Y también personas podían crear. O sea, lo que se prevé se puede hacer con la inteligencia artificial en el futuro, ya se sabía. Y está escrito en el Tratado de Sanedrín acerca de unos sabios que en la víspera del Shabbat ellos creaban unos animales, una vaca específicamente está escrito, de 1/3 de su crecimiento, o sea, una ternera, y la comían en la víspera del Shabbat. Ahí tenemos una diferencia. ¿Qué clase de animal es ese? Un animal creado con, vamos a llamarlo inteligencia artificial. Ellos lo hacían a través de niveles espirituales denominado combinación de las letras o lo que es lo mismo Sefer Yetzirah, un poder supremo. Pero vamos a compararlo ahora que también se prevé que se podrá hacer una cosa así. ¿Es lo mismo un animal que nace de una madre a un animal creado a través de inteligencia artificial? ¿A quién le importaría si alguien crea un animal con la inteligencia artificial y se lo come? Quizás sería diferente la sensación. Bueno, ahí tenemos muchos campos que se nos van abriendo, puertas para entender a nuestro prójimo. Sea la situación que sea en la que se encuentra, hay que ponerse en su lugar. Es la base de la Biblia. Ponerse en el lugar del prójimo, la empatía. Si tenemos esa herramienta a nuestro poder, podemos cambiar el mundo, nuestras vidas, incluso en el mundo. Podemos influir en el mundo para que el mundo cambie. A continuación voy a poner un ejemplo de un animal, como dije, para que podamos verlo más gráficamente a esto. Pero previamente voy a poner otro ejemplo acerca de nuestra conducta, cómo debemos reaccionar para poder entender la conducta del animal. Porque uno puede pensar el animal tiene sentimientos o no tiene sentimientos, piensa o no piensa, vamos a ver todo eso hoy. Vamos a poner un ejemplo.
Viene una persona a pedir su solicitud de trabajo, de empleo. Ahora se hace a través de medios digitales, se envía un email con el currículum, pero hay lugares donde todavía se recibe personalmente a las personas, presenta su currículum y lo deja y se va hasta que a alguien lo llaman. De todos los que presentaron su currículum, a alguien lo van a llamar. Viene una persona, se solicita trabajo de secretaria, piden una secretaria. Y viene una joven de 20 años que presenta su solicitud, su currículum, a la persona encargada de recibir los currículum, y una sonrisa y se va la señorita de 20 años. Después viene otra señorita de 22 años, presenta su currículum, una sonrisa, se va. Viene una señora, una señorita de 35 años, presenta su currículum, y quien recibe los currículums no le sonríe, y la señora o la señorita de 35 años le pregunta, ¿cree que tengo posibilidades? Y el hombre le dice, mire, aquí es un trabajo dinámico, por su edad yo no creo que tenga muchas posibilidades, pero de todos modos lo recibo, uno nunca sabe. Y la señora o la señorita de 35 años se va. Y sigue recibiendo currículums esta persona y termina su trabajo, después eligen a quien eligen. Pero esta señora o señorita de 35 años, ¿por qué tiene que soportar eso? No hay otra manera de referirse a ella. Las personas de 35 años ya no tienen el mismo dinamismo, no tienen muchas posibilidades. Esa es la manera de dirigirse a otra persona. ¿Por qué no se pone en su lugar? Si esa persona que recibe los currículums, las solicitudes, tuviese 35 años y tuviera que buscar un trabajo de secretario o secretaria, ¿cómo le agradaría que le respondieran de ese modo? O que le dieran algún tipo de esperanza. ¿Cómo quisiera que le respondieran? Así, gracias por su solicitud, ¿cree que tengo esperanza? Y uno le puede responder, señorita, yo recibo los currículums, yo creo que todas las personas tienen aquí las posibilidades de acuerdo a lo que está escrito en su currículum. Yo no veo por qué desplazar un currículum si todos deben ser presentados. Y le deseo mucha suerte y que se vaya. Uno no es quien para decidir si la van a elegir o no lo van a elegir, por la edad o no por la edad. ¿Por qué desilusionar a una persona? O en otras palabras, ¿por qué hacer sufrir a una persona? Porque hacerla desilusionar es algo que aún no tiene ese calificativo de hacer sufrir, pero es en realidad hacerle sufrir. Esa persona, ¿cómo se va a sentir? Desesperanzada, no tengo posibilidades cuando se vuelva a la casa. Ponerse en su lugar es eso, ver cómo a uno le agradaría que le respondieran si estuviera en su lugar. Y eso es la empatía. Y debemos ser empáticos con las personas, no hacerlas sufrir, no desilusionarlas innecesariamente, gratuitamente. ¿Por qué? Es algo que debemos tener en cuenta. E incluso cuando se trata de dar una mala noticia, está escrito en el Tratado de Pesajim, en el folio 6, decirlo en forma indirecta. No decirle una mala noticia en forma directa porque le va a bajar el ánimo demasiado. Hay que ser prudente, cauto. Y con esta base vamos a poder entender acerca del ejemplo que voy a poner de un animal. Y ya sabréis cómo vincular lo que dije previo en la introducción y esto que conté ahora también. Vamos a hablar de los animales puros. Cuando vino el diluvio, Dios le dijo a Noé que trajera al arca de cada animal puro y de cada animal que no lo es. De cada animal puro que trajera 7 y de cada animal que no era puro que trajera 2, un macho y una hembra. Y así fue, hizo Noé. ¿Qué diferencia hay entre animal puro y uno que no lo es? Tenemos ejemplos en el texto bíblico. Este sí lo es, este no lo es. Si no es puro, no corresponde que uno lo tenga en su plato a ese animal. Vuelvo a lo que dije antes, que a muchas personas les puede incomodar. Porque como dije, hay muchas personas que consideran comer carne, etc. Pero bueno, sepamos también respetar a las personas que sí. Hay animales que no pueden estar en el plato de la persona por prescripción bíblica. Uno de ellos es la cigüeña. Hay aves que sí. El pollo, por ejemplo, sí. Cigüeña, no. ¿Por qué cigüeña no? El exégeta Rashi, que es un sabio que vivió hace un poco más de 1000 años, él explicó por qué cigüeña no. Estudió mucho el sabio Rashi y tuvo la explicación para entregárnosla. Él dijo así: cigüeña, en el texto original en el cual está escrito la Biblia, es en la lengua santa, está escrito Hasidá. Así se llama la cigüeña, Hasidá.
¿Qué significa Hasidá? Piadosa. Y si es piadosa, ¿por eso no es pura? Precisamente. Piadosa no es pura. Una persona piadosa no es pura. Una persona puede ser muy piadosa y no es una persona pura. ¿Por qué? Por ejemplo, este que recibió el currículum de la persona de 35 años y le dijo, no, el dinamismo no es el mismo, a esa edad pierda esa esperanza, como diciéndole. Eso es ser piadoso. Eso es no ser empático, por lo menos. Piadoso se puede considerar una persona que ayuda a los demás. Ve a un pobre y le da un pan, le da una moneda. Ve a una persona llorando y le da un pañuelo. Piadoso. La oración del rezo. Todos se levantan vamos a suponer, van a trabajar, se levantan a las 6 de la mañana, él se levanta a las 5 de la mañana. 5:30 ya está en el lugar de oraciones preparado, antes de que vengan todos él viene. ¿Piadoso? Bueno, en eso es piadoso. Pero en su conducta interna, ¿cómo reacciona con los demás? Puede ser una persona muy piadosa, que antes de que vengan todos él viene, se levanta a las 5 de la mañana en vez de las 6, todo lo que podemos imaginar, que es muy aplicado, muy estricto con los preceptos, hace todo más que otros, sí, piadoso, hace más que los demás. Pero ese mismo, que es tan piadoso, trabaja de receptor donde reciben los currículum de las personas y es el que le dijo eso a esa señora o señorita de 35 años. Entonces, ¿dónde está su piedad? Hace todo en su vida, sí, más que los demás, actúa de forma piadosa, sí, pero su piedad interna, cómo se relaciona con los demás, cómo se pone en su lugar, cómo empatiza con los demás, eso no existe. Entonces, ¿qué piedad tiene? Así es la cigüeña. La cigüeña, que se llama Hasidá, piadosa, tiene piedad. ¿Pero con quién? Con las de su especie. Si no es de su grupo, de su especie, no tiene piedad. Se llama así porque tiene piedad solamente con su especie. Entonces, por eso no es apta. Una persona que tiene esas características es selectiva. Con estos sí soy piadoso, con estos no merece la característica de puro, no es puro. Una persona que es muy piadosa, pero tiene esa falla en la empatía, no lo merece y fue excluida de todos los animales que son puros. La cigüeña no lo es. Vemos ahí cuánto tenemos que tener en cuenta esto de la empatía. No sectarizar, hacer un sector propio con este sí, el otro no, ser personas empáticas, abiertas, no descalificar a nadie. Ahora se está hablando mucho de la ley de la inclusión. Hay personas que tienen rasgos como por ejemplo el autismo, que están luchando para que se los deje integrar en la sociedad, hay cosas que ellos necesitan que se los entienda. Bueno, nosotros tenemos la ley de la empatía. Por eso esta invitación, hay que estudiar las leyes de la consideración, que llevan todas a la empatía. La consideración está vinculada con la empatía. Están distribuidas en el Código Legal, pero hay libros ahora que se han recopilado todas las leyes de la consideración. Estudiándose eso, la vida cambia, uno se transforma. Y quiero contar algo que he vivido, me tocó atravesar esa situación. Y hay muchas veces en las cuales aún me siento disconforme cómo respondía a una persona, porque podía haber hecho de otra manera, con mayor consideración, con mayor empatía, pero es alguna sensación que yo tengo que podía haber hecho mejor lo que hice, la manera en que respondí. Bueno, uno va trabajando, se va superando, va haciendo lo que puede. Soy también consciente de que soy un ser humano, todos somos seres humanos, no podemos pedir la perfección, hacemos lo que podemos. Pero hay momentos claves, como este cuando la señora o señorita presentó su solicitud. Usted no tiene 35 años, no es el mismo dinamismo, esa es manera de responder. Seamos considerados, eso lo tengo en cuenta. Y cuando me toca una situación así, trato de resolver. A veces sale bien, otras veces no, esta vez salió bien. Os contaré esto porque sirve para tomarlo como ejemplo. Hay veces que uno tiene éxito en eso, es lo que hay que llegar a tener éxito en esto. Valoremos las cosas positivas. Cuando uno no tuvo éxito, ¿qué podemos hacer? Pero vayamos a lo bueno, la parte que dije es positiva. Yo venía del Kotel, que es el muro de Jerusalén, que quedó el templo sagrado, y pasé por una galería comercial que se llama Mamila en Jerusalén,
Y pasé por esa galería y un hombre me pregunta, ¿dónde puedo orar? La oración de la tarde. Era la tarde y estaba muy cerca de la caída del sol. Faltaban unos minutos. Y le dije, no lo sé, pero voy a preguntar en alguna de las tiendas, quizá me saben decir dónde hay una casa de oración. Entré a una de las tiendas y pregunté, no sabían, entré a otra tienda y me dijeron, ahí en el kiosco que está enfrente, ahí saben. Entonces fui a un kiosco muy pequeño que había enfrente y le pregunté, ¿dónde hay un lugar para orar ahora la oración de la tarde? Y me dijo, no hay aquí, pero aquí tengo libros de oraciones y con la gente que pasa se la llama y se forma un grupo de personas para orar, porque hay que tener 10 por lo menos. Así surge del texto bíblico que para pronunciar ciertas oraciones se necesitan 10. Y bueno, así fue como el hombre del kiosco me dijo, y comenzamos a llamar a las personas, quiere orar la oración de la tarde, a las personas que pasaban por la galería comercial. Pasaban todo tipo de personas, turistas, extranjeros, todo tipo de personas. Entonces le decíamos, la oración de la tarde aquí se denomina minjá, pero se dice minje, es una costumbre que viene del Yiddish, es una lengua que se hablaba en Alemania. Bueno, se pone la letra E al final en vez de la A, es lo mismo, minjá o minje, y llamábamos a las personas minjá o minje, cada uno como entienda, es lo mismo. Y nos costaba, porque pasaban las personas y nadie se detenía, pero uno se detuvo y después otro, pasaban los minutos. El hombre del kiosco salió también para llamar a las personas, para ayudarnos, y bueno, así se fue armando, teníamos como 5 o 6, necesitábamos 10. Yo ya había orado, pero bueno, iba a quedarme con ellos para ayudar, y faltaban. Entonces ocurrió algo. Entre las personas que pasaban vi dos jóvenes, de unos 20 años más o menos, y le dije, minjá es la oración de la tarde, reitero. Y me respondieron, pero nosotros somos árabes. Y ahí, ¿qué yo voy a responder? Ahí entró en mí a correr por mi mente las leyes de la consideración. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo le respondo? ¿Que es algo prohibido que le diga que venga o que se vaya o lo dejo pasar y no le digo nada? Gracias. Bueno, ¿qué le digo? ¿Qué hago? Fue un instante, me tomó décimas de segundo, yo creo, el pensar esto y tomé la decisión. Les respondí esto. ¿Qué importancia tiene? Y ahí que me respondieron ellos, yo ahí pienso que acerté en esto. Cuando les dije qué importancia tiene, ellos también me respondieron enseguida, ya hemos orado, hermano. Y ahí creo que eso cambió muchísimo en la manera de pensar de ellos con respecto a nuestro pueblo. Se generó una energía totalmente diferente. Como que, ¿qué importancia tiene de dónde eres, quién eres? ¿Quieres orar? Bueno, eso fue una decisión que tuve que tomar en forma muy, muy rápida. ¿Se puede juzgar? ¿Hice bien o no hice bien? Yo pienso que sí hice bien, que tomé la decisión correcta. Pienso que apliqué las leyes de la empatía. Y por eso lo pongo como ejemplo que, aunque se puede juzgar de aquí y de allá, a ver si estuve bien o no, está bien. Esforzarse en ser empático con las demás personas. Si me equivoqué, me equivoqué. Pero eso es lo que hay que llegar. Queremos felicidad, queremos estar bien, no ser piadosos, hasid, solamente en la conducta exterior, también interior, que es cómo pensamos de las demás personas. ¿Nos ponemos en el lugar de la otra persona o no? Si no nos ponemos en el lugar de la otra persona, no estamos entrando en el palacio del Creador que tiene preparado para nosotros, para escuchar nuestras plegarias, para atendernos, para estar en vínculo estrecho con Él, porque nos falta la base, la empatía. Es algo que surge de las enseñanzas del sabio Hillel, quien estudia en forma profunda lo que dijo Hillel en el Tratado de Shabbat, folio 31, no hagas a tu prójimo lo que aborreces que te hagan a ti. Ve que la finalidad de ahí es la empatía. Sin empatía no está completo eso, no se puede llegar a completar el versículo que dice ama a tu prójimo como a ti mismo, que es de donde deriva la enseñanza de Hillel. Sin empatía no la hay, la completitud en ese versículo,
Y lo explica en forma manifiesta el sabio Jonathan Ben Uziel. O sea que nuestro trabajo para ser felices es este: lograr ser empáticos. Sin estudiar las leyes de la consideración no se puede, porque ahí está escrito cómo encauzar nuestra mente para ser empático con las demás personas. Y muchas de esas leyes están escritas en el Código Legal, que eso está al alcance de cualquiera. Pero como dije, ahora es difícil estudiarlas como hay tanta dispersión. Hay libros que se recopilaron, las leyes de la consideración, más fácil. Podemos hacerlo y nos puede cambiar la vida. Así aprenderemos a ser empáticos, a vincularlos con la esencia de la Torá, con el plan divino. ¿Cuál es el plan divino? Que seamos empáticos. Así surge del libro de Job, surge de las enseñanzas de Hillel, surge del versículo que he mencionado, ama a tu prójimo como a ti mismo, que está escrito en el libro de Levítico. Eso es lo que debemos trabajar. Nuestra vida puede cambiar. Todo lo que vemos que nos falta, con eso se puede conseguir. Trabajar la empatía y aplicar la empatía. Perfección, no puedo decir que lleguemos a eso porque somos seres humanos, pero sí trabajar. Y como está escrito en el tratado de Pirkei Avot, a la persona no se le recompensa por lo que obtiene, sino por el esfuerzo que realiza. Eso sí que está en nuestras manos, esforzarnos en hacer todo lo posible y dar lo mejor de nosotros. Por eso, esto quería compartir con vosotros, la clave de la felicidad. La tenemos en nuestras manos, hay que trabajar en este punto y con eso el Creador mismo nos tiene preparada esa energía suprema tan importante que solamente hay que abrir las manos y recibirla, pero con herramientas. ¿Cuál es la herramienta? Tenemos que lograr ser empáticos con las demás personas. Esa es la llave que abre todas las puertas. Hasta aquí este vídeo, es un magnífico día y espero reencontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.